Muy bien. Evangelio de Juan, capítulo 17. Quiero que hagamos, hermanos, lectura del verso 14 al versículo 19. Verso 14 al 19. Dice la palabra del Señor. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amado Dios, gracias te damos, Padre, por este tiempo de predicación. La traemos hoy delante de ti, para que seas tú gobernando nuestros corazones. Sé tú, Señor, de nuestra conciencia. Sé tú, Padre, alimentando nuestras vidas en esta porción, con esta porción de las Escrituras. Y te pedimos, Padre, que hoy humildemente nos rindamos a ti en obediencia, para que tengas la misericordia de plasmar estos principios que vamos a encontrar en estos versos, que los plasmes muy, muy en nuestro corazón, para que verdaderamente seamos transformados. Te lo pedimos, Dios, orando en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Muy bien. Cuando nosotros llegamos a esta parte de la oración sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, de estos versos que acabamos de leer, a la verdad nos encontramos con dos secciones. Nos encontramos con dos secciones que se entrelazan en torno a un mismo tema. ¿Y cuál es ese tema? La palabra de Dios. Fíjese cómo comienza el verso 14. Yo les he dado tu palabra. Y ahora más adelante en el verso 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y es allí donde podemos nosotros identificar esas dos secciones bajo el mismo tema de la palabra de Dios. Ahora, la primera parte es los versos 14 al 16, donde nuestro Señor Jesucristo nos muestra que su palabra transforma de tal manera a los discípulos que quedan inevitablemente separados del mundo. Eso es lo primero que nos va a decir. Y ya los versos del 17 al 19, esa misma palabra transformadora ahora aparece como el medio por el cual Dios santifica y consagra a su pueblo para un servicio particular. ¿Qué es esto? Que desde un principio la palabra transforma a la persona, pero desde ese mismo principio sigue transformando a esa persona y con un propósito, hacer la obra de Cristo. Pero hermanos, hoy nos vamos a concentrar en la primera sección únicamente, es decir, vamos a trabajar en los versículos 14 al 16, donde nuestro Cristo declara que la palabra que Él le dio a los suyos, que la palabra que le dio a sus discípulos, produjo una ruptura radical en el mundo. ¿Y esto qué significa, hermanos? Que el cristiano realmente ha sufrido una transformación que lo pone en evidencia en este mundo. En este mundo. No es que le salga alas, no es que le salga una aureola, no es que ahora ande de vestiduras blancas, no, sino que hay realmente unas características que lo hacen distinto a este mundo. No es una separación física, sino se trata de una separación espiritual en este mundo. Separación espiritual.
Una separación que inevitablemente lo que hace es despertar el odio del mundo sobre esa persona, sobre ese creyente. Sin embargo, hermanos, la bondad de nuestro Dios se manifiesta en que esa separación no significa que nos debamos aislar o que estemos rogando porque seamos quitados de este lugar, no, sino que esa separación o esa distinción que hay entre nosotros, los cristianos, y el mundo, esto se refleje en la preservación y el poder para perseverar en un mundo que el ambiente no es otro que el hostil. Y esto ya lo hemos venido explorando en los versos previos, cómo el Señor ha rogado por sus discípulos para que sean guardados en su nombre. Pero ahora el Señor va a ser más preciso. Piense esto. A lo largo de la historia, los santos de Dios han experimentado esta realidad. ¿Cuál? Hostilidad en este mundo. Un cristiano que no viva hostilidad en esta tierra, pues déjeme decirle que a la luz de la Escritura, pues no es cristiano. ¿Por qué? Porque si no sufre hostilidad es porque es amigo de este mundo. Piense, por ejemplo, en Jeremías. ¿Se acuerda del profeta Jeremías? 2 libros escritos por él. Jeremías, el que lleva su nombre, y el libro de Lamentaciones. Cuando usted lee a Jeremías, usted se va a dar cuenta que este hombre fue rechazado, que este hombre fue perseguido. ¿Por qué? ¿Por qué fue perseguido? Sencillamente por hablar la palabra de Dios. Es por eso que fue perseguido, por hablar la palabra de Dios. O vayamos al Nuevo Testamento, pensemos en los apóstoles. Los apóstoles en el Nuevo Testamento, ellos enfrentaron la cárcel, enfrentaron azotes, ¿por causa de qué? El Evangelio, por la palabra de Dios, por predicar el Evangelio. Pero además de estos hombres tan conocidos en la Escritura, hermanos, hay muchos creyentes anónimos, creyentes que quizás ni siquiera nosotros conocemos, creyentes que no sabemos sus nombres, pero que han experimentado las pruebas, han experimentado la oposición. ¿Por qué? Porque han permanecido fieles al Señor. Hermanos, esta es una marca indeleble de un verdadero cristiano. Que sus vidas recuerdan que la fe verdadera no nos aparta de la aflicción. Métase eso en su cabeza. La fe verdadera no nos aparta de la aflicción, sino que la fe verdadera nos sostiene en medio de la aflicción. Muy distinto, ¿verdad? Y de esto es que se trata esta porción que vamos a tratar, los versículos 14 al 16. Se trata de un pueblo, del pueblo de Dios, que al haber recibido la palabra de Cristo, ya no pertenece a este mundo. Y cuando digo haber recibido es haberla creído, haber creído la palabra. Ese pueblo, al haber creído las palabras de Cristo, ya no pertenece a este mundo. Pero, hermanos, tampoco este pueblo es arrancado de este mundo. 2 verdades paralelas que se acompañan una al lado de la otra. Este pueblo es guardado por Dios. Este pueblo es sostenido por la oración del Hijo. Este pueblo es enviado a permanecer firme hasta el fin. Yo le pregunto, hermano, ¿cuántos de nosotros no hemos pensado alguna vez, en medio de tantas pruebas, de la persecución, del vituperio, de ver cómo el mundo se va encima nuestro? ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos pensado alguna vez que lo mejor sería que el Señor nos quitara de este mundo? ¿No lo ha pensado? Pues yo sí. Sácame de aquí, Señor. Mire, de verdad, para un cristiano las luchas muchas veces se vuelven muy pesadas. Las pruebas hay veces parecieran insostenibles.
Y hay veces, hermanos, que el cristiano puede llegar a sentir que nuestra alma ya no puede resistir más. Y es precisamente ¿por qué? Porque ahora somos de Cristo. Y por ser de Cristo es que estamos experimentando en este mundo oposición. Pero surge la pregunta, ¿es correcto desear escapar de este mundo caído? Importante, ¿no? ¿Es correcto? ¿No estaremos más bien en nuestra limitada prudencia interpretando de una manera equivocada la espera y esperando que Dios, creyendo que Dios se ha olvidado de nosotros y que nos ha abandonado en este mundo hostil, donde pareciera que cada día que pasa es una prolongación más y más del dolor en este peregrinar aquí en esta tierra? Pues hermanos, yo creo que las palabras del Señor aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versos 14 al 16, son una muestra de que nuestra sabiduría nunca, óigase bien, nunca podrá compararse con la infinita sabiduría de Dios. Cada uno de nosotros podemos pensar, Señor, yo creo que lo mejor es que me quitaras. Pero, ¿eso es lo que piensa Dios? No, hermanos. Su sabiduría es mayor y Él ha decidido que estemos en este mundo. Cristo mismo, hermanos, Cristo mismo nos muestra que el plan del Padre no es sacarnos del mundo, sino preservarnos en este mundo. Por eso es que la oración del Hijo, Él no pide que seamos quitados de la batalla, que seamos quitados de la lucha, sino que seamos guardados de esa batalla, sostenidos por la gracia divina y asegurados contra el mal. Pero quiero que veamos esto un poco más de cerca. En esta porción de la oración sumo sacerdotal vamos a ver tres cosas. Lo primero que quiero que consideremos es cómo la palabra de Cristo transforma de tal manera a los discípulos del Señor que los separa radicalmente del mundo. Eso es lo primero, la obra transformadora. En segundo lugar, quiero que consideremos cómo esa separación es verdaderamente significativa, ¿sí? Significativa en la memoria, en la mente de Dios. No significa que Él nos ha abandonado, no. Pues el Señor mismo es quien intercede delante del Padre para que Él nos guarde en medio de la hostilidad. Por eso podemos decir con certeza que el Señor no nos ha abandonado. Y en tercer lugar, finalmente, hermanos, quiero que afirmemos nuestra identidad. Sepamos quiénes somos, que nuestra identidad ha sido conformada a la unión que tenemos con Cristo, recordando que no somos de este mundo, así como Cristo tampoco es de este mundo. Así es que estos tres puntos, estos tres énfasis nos van a mostrar, hermanos, únicamente la bondad de Dios. La bondad de Dios al preservar a su pueblo en un mundo que nos rechaza. Está para rechazarnos. Veamos cada uno de estos puntos, hermanos. La primera de ellas es la palabra de Cristo produce separación del mundo. Así es como comienza el verso 14, si usted lo tiene allí en cuenta. El Señor ora y dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Pareciera, hermanos, que si usted se da cuenta, tenemos una acción y una reacción. ¿Cuál es la acción? La que hace Cristo, lo que Él vino a hacer, su obra. Él vino a enseñar la voluntad del Padre. Yo les he dado tu palabra. ¿Y cuál es la reacción? Que todo aquel que la recibe, todo aquel que la cree, va a resultar en esto. El mundo los aborrece. Hermanos, el Señor Jesucristo aquí está iniciando esta sección con un recordatorio.
Un recordatorio que jamás se nos debe olvidar y es la marca más distintiva de un discípulo. ¿Cuál? Yo les he dado tu palabra. Un cristiano que no haya recibido la palabra de Cristo no es cristiano, sencillamente. Ha creído en otro Cristo, no el de la Biblia. Por eso es urgente, hermanos, que donde usted vaya y se encuentre y se siente y que tenga una apariencia de espiritualidad, algún tipo de reunión, pero que no se hable de la Biblia, de la palabra de Dios. Le pueden contar muy buenas historias, los pueden entretener muy bien, pero si no se habla de Cristo, jamás nunca se adjudique el título de cristiano. Porque esto es lo que nos dice la Escritura. Yo les he dado tu palabra. Esta frase, hermanos, es un eco de lo que el Señor ya nos ha dicho en el versículo 8. Pero ahora tiene un énfasis particular. ¿Cuál? Que la palabra que los discípulos recibieron no fue ineficiente, no fue ineficaz, sino que se trató de una palabra viva, de una palabra transformadora, de una palabra que fue recibida y convirtió a esa persona. Hermanos, la Escritura misma afirma que la palabra de Dios no vuelve vacía, ¿verdad? Sino que ¿cumple qué? Cumple su propósito, cumple aquello para lo cual fue enviada, así lo dice el libro de Isaías. ¿Cuál es la misión de la palabra? Hermanos, hacer hombres nuevos. Eso es la función de la Escritura, hacer hombres nuevos. Y eso lo podemos ver desde el hombre caído, desde el hombre sin Cristo, que cuando recibe el Evangelio y lo cree, lo transforma. Pero de allí en adelante comienza un gran proceso de transformación. La palabra sigue transformando, sigue cambiando, sigue haciendo nuevo a ese hombre. Esa es la misión de la palabra, hacer de los hombres hombres nuevos, engendrarlos para una vida distinta por medio de la fe en Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que es ser cristiano? Es ser distinto a este mundo. El mismo apóstol Pedro lo dijo con claridad en una de sus cartas, más exactamente en la primera carta, capítulo 1, verso 23, cuando él dijo, siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Entonces, hermanos, es más que claro que Dios nos ha dicho que su palabra tiene poder, que su palabra es transformadora y que nuestro Cristo, Él cumplió con su labor, traer y dar una palabra que transforma. Hermanos, esto quiere decir que todo aquel que ha creído en el Evangelio, cuando lo ha escuchado y ha creído con verdadera fe, no puede ser el mismo. No puede ser el mismo. Algo ha pasado en su interior, un cambio radical, hermanos, un cambio radical. Algo ha cambiado en lo más profundo de su ser. No sigamos en esa idea que suena bonita. Cristo me ama, ¿sí? Cristo los ama a todos. Pero si no hay vidas transformadas, no significa que allí la palabra ha transformado a esa persona. La palabra transforma, hermanos. Verdaderamente transforma. Las viejas inclinaciones que nosotros teníamos acerca del pecado han sido quebradas. Ya no nos hincamos al pecado, ya no somos esclavos a él. Ahora vivimos como una nueva criatura en Cristo. Ya nuestro Señor no es el pecado, nuestro Señor es Cristo Jesús. Hermanos, el Evangelio no es, piénselo, un barniz. Eso que se unta por encima, ya sea de un metal, de una madera, lo que sea, ¿sí? El Evangelio no es un barniz superficial sobre la vida. No, es un cambio sustancial.
Es un cambio desde el interior, es un cambio radical y óigalo bien, un cambio permanente, cambio permanente. Eso es el nuevo nacimiento, hermanos, un nacer de nuevo, una nueva criatura, alguien que en algún momento fue algo conforme al mundo, pero ahora el evangelio lo ha transformado. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 14. Yo les he dado tu palabra. ¿A quién? A este grupo de ellos, a estos elegidos por el Padre, a estos discípulos que creyeron y fueron transformados. ¿Podemos decir eso mismo de nosotros, hermanos? Ahora, perdón. Esta transformación de la palabra, ¿la podemos comprobar? Claro que sí. Podemos comprobar esto con solamente mirar hacia atrás. Solo usted, como cristiano, mire su pasado, mire lo que usted era antes de Cristo. ¿Cómo éramos antes de Cristo? Pues hermanos, la Escritura no escatima en palabras al describir qué éramos antes de Cristo. Y cito 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. 1 Corintios 6, 9 al 11. Allí el apóstol Pablo le dice a la iglesia, mire lo que le dice a la iglesia, a creyentes: no erréis, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero sigue diciendo, y esto erais algunos. Hermanos, claro, esta lista no se trata de una lista exhaustiva de todos los pecados. Quizás usted diga, bueno, dentro de todo lo que está aquí escrito en 1 Corintios 6, pues no está lo que yo era. Eso significa que con mi pecado, con lo que no está escrito acá y que no lo llama pecado, entonces significa que yo estoy bien. Yo soy vicioso, ¿sí? Yo soy, tengo problemas con las drogas. Entonces, como no está aquí, pues no hay problema. Puedo heredar el reino de los cielos y puedo decir que soy cristiano. Hermanos, no es una lista exhaustiva, pero sí es suficiente para decirnos lo que en general éramos sin Cristo. Éramos sin Cristo. Antes, hermanos, antes vivíamos conforme a los deseos de nuestra carne. Nuestra carne, es decir, nuestra naturaleza caída, tiene deseos caídos, ¿sí? Y esos deseos caídos, ¿dónde usted los va a enfocar? Aquí, en el mundo. Allí, en el mundo. Nuestros deseos buscan una carnada y eso está en el mundo. Así vivíamos antes. Seguíamos las costumbres de este mundo, abrazábamos los valores de este mundo, compartíamos las pasiones de este mundo. Eso es lo que éramos antes, ¿verdad? Pero un día, la palabra nos alcanzó. Cristo nos alcanzó en nuestra vida y con su palabra nos confrontó, hermanos. Eso es el evangelio, nos confronta y nos muestra que éramos fornicarios, idólatras, adúlteros, etcétera. Y nos dijo, no erréis, no entrarán en el reino de Dios. Eso nos dice el evangelio. Y al confrontarnos, nos mostró la verdad que hay en Cristo Jesús, el único mediador, el único Salvador, y nos mostró el único camino para poder heredar el reino de Dios. Es Cristo, en donde hay perdón de pecados.
Y es allí donde nuestro Dios, por medio de la fe, porque la fe es un don de Dios, Él nos da la fe y el don del arrepentimiento. Y claro, ya teniendo vida espiritual, podemos ejercer este par de dones y decir, Señor, creo en lo que tú propones en el Evangelio. Creo que soy pecador, creo que estoy en necesidad, creo que tú eres el único que me puede salvar. Creo que soy un vil, que no merezco nada, que necesito de tu gracia. ¿Y esto en qué resulta? En un giro total, hermanos, en un cambio total de dirección en nuestra vida. De nuestra vida. Imagínense un barco navegando por un río caudaloso, ¿sí? Pero el barco va navegando en el mismo sentido de la corriente. Y súbele, va navegando en el mismo sentido en que lo impulsa el viento. Así éramos en este mundo. Navegábamos tranquila y relajadamente en las corrientes de este mundo. Nos dejábamos llevar por este mundo. Pero de repente la obra de Dios cambió nuestra dirección, nos hizo virar el timón para navegar en sentido contrario a la corriente, contrario al viento. ¿Es fácil navegar así, hermanos? Yo le pregunto, ¿es fácil navegar en contracorriente, contra el viento? No es fácil, no es fácil. No vaya a pensar que el pastor tiene un yate y que se la pasa navegando, no. Es una ilustración, ¿sí? No es fácil. Así actúa la palabra, hermanos. Nos hace cambiar de rumbo. Nos hace abandonar la amistad con el mundo. Nos hace emprender una nueva vida de obediencia al Señor. Ese cambio, hermanos, no fue solo el comienzo de nuestra fe, sino que sigue sucediendo, hermanos. Al día de hoy pueden haber pasado días, meses, años de su cristianismo y hasta el día de hoy sigue haciendo la palabra de Dios cambios en nuestra vida. Cada vez que nos exponemos a la Escritura, cada vez que la leemos, cada vez que nos sometemos a la predicación, cada vez que meditamos la palabra del Señor, la palabra es como un martillo, hermano, que nos rompe, que nos quiebra. La palabra de Dios, dice la Escritura, es como una espada que penetra a lo más profundo del ser. También dice la Escritura que la palabra es como una lámpara, ¿verdad? Que nos ilumina. ¿Dónde está la palabra hoy en día en medio de nuestras vidas? ¿Dónde está la palabra en medio de la iglesia? Créanme que es más fácil en este mundo dejarse llevar por la corriente. Eso es facilísimo. No hay exigencia, mínimo esfuerzo, usted va relajado y feliz porque todo el mundo va hacia allá. Entonces, si todo el mundo va hacia allá, pues yo no creo que todo el mundo esté mal, pero sí la Escritura nos dice que somos una raza caída y que todos están mal. El único que no está mal es Dios. Es Dios. Por tanto, hermanos, dejémonos transformar por la Escritura. Yo le pregunto, ¿cómo se evidencia? ¿Cómo usted ha evidenciado ese cambio? Bueno, yo ya les dije, es mirar atrás, ¿verdad? Pero póngalo de esta manera. Es comparar lo que éramos con lo que ahora somos. Haga el ejercicio, compárese con lo que usted era a lo que usted ahora es hoy en Cristo. Y de igual manera, al mirar el mundo, ¿cómo sigue siendo? Porque nosotros estábamos en el mundo, nos parecíamos al mundo, éramos etiquetados como mundanos. Pero ahora en Cristo debe ser otra cosa, distintos al mundo, distintos a lo que éramos antes. Hermanos, la palabra realmente nos separó de lo que antes amábamos. Y ahora la palabra nos conduce a un nuevo amor. ¿Por quién? Por el que antes nosotros odiábamos. A Dios, a su palabra, a su Cristo. Ahora ese amor es por Él.
Pero hermanos, esa separación, piénselo, esa separación, antes éramos del mundo, ahora somos de Cristo, ahora esa separación trae consigo una consecuencia inevitable. Es inevitable. ¿Cuál? Pues hermanos, el mundo, que antes era nuestro aliado, que antes era nuestro amigo, donde encontrábamos nuestras delicias, ahora se ha convertido en nuestro enemigo. El Señor Jesucristo lo dijo claramente en este Evangelio, capítulo 15, verso 19. Si fuerais del mundo, ¿qué pasaría? El mundo amaría lo suyo. Hermanos, allí nosotros podemos hacer un examen minucioso de quiénes somos verdaderamente, si somos cristianos o si somos del mundo. El Señor dijo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Hermanos, si usted al día de hoy no tiene problemas allá afuera con el mundo, si usted no tiene guerra con el mundo, pues es que el mundo lo ama a usted. ¿Por qué? Porque usted es del mundo, no es de Cristo. Y sigue diciendo el Señor, allí en el verso 19, pero porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es natural, como ustedes ya no son del mundo, pues el mundo los va a aborrecer. Hermanos, ¿esto qué significa? Esto significa que el evangelio que nos reconcilió con Dios, ahora le declaró la guerra al mundo. ¿Se da cuenta? El evangelio no es neutral, ¿sí? Por eso el mismo Señor dijo, yo no vine a traer paz, sino a traer espada. Porque eso es lo que ocurre cuando Dios rescata a ese mundano y lo hace cristiano, pues ahora su contorno es un ambiente hostil, de enemistad. El mundo nos aborrece al cristiano. Óigame bien a esto. No necesariamente, y entiéndame la palabra, no necesariamente con persecución abierta. Claro, aunque hay muchos creyentes que enfrentan la violencia, la muerte, el asesinato, la pérdida física, etcétera. Sí, es verdad. Pero hermanos, hay otra manera en que el mundo nos aborrece y es con desprecio. Desprecio, con oposición. Y hay algo muy particular, con tentaciones sutiles. Eso es lo que va a hacer el mundo, tentarnos con sutileza. Que nos buscan es a arrastrarnos para que volvamos a Él, para que volvamos a esa vieja amistad. Eso es lo que va a hacer el mundo. Es decir, tú me pertenecías. Yo sé cuáles son tus gustos. Yo sé qué es lo que tú quieres. Yo tengo lo que tanto tú te jactabas y te gustaba. ¿Por qué huyes? Y con sutileza nos empieza a atraer. Eso hace el mundo. En otras palabras, hermanos, el mundo no soporta haber perdido a quienes consideraba de su propiedad. Es decir, el mundo es celoso. Es celoso. Como éramos del mundo, él no tolera esa pérdida y va a hacer todo lo posible para arrastrarnos nuevamente. Y por eso hace todo lo posible para recuperarnos hacia él. Pero hermanos, aunque todo esto pareciera caótico, decir, bueno, realmente el cristiano está ahora en desventaja, aquí está nuestra esperanza. ¿Cuál? Si la palabra nos separó del mundo, hermanos, también esa palabra nos sostiene en esta nueva vida. Así de poderosa es la palabra de Dios. Es decir, si Cristo oró para que el Padre nos guarde, entonces podemos enfrentar con confianza el odio que el mundo tiene hacia nosotros, sabiendo, hermanos, que la victoria le pertenece al Señor. Y esto me lleva al segundo punto. La oración de Cristo asegura preservación en medio del mundo. Nuestro Señor Jesucristo continúa en su oración intercesora diciendo allí en el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal. Esto es versículo 15 de Juan.
Ese es el segundo punto. La oración de Cristo asegura preservación en medio del mundo. La oración de Cristo asegura preservación en medio del mundo. Y esto lo vemos reflejado allí en ese verso 15. No ruego que lo quites del mundo, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Notemos, hermanos, que cómo se repite la súplica por nuestra preservación, cosa que ya lo vimos en sermones pasados, ¿sí? Que el Señor había rogado al Padre para que seamos guardados por su palabra, por su nombre, perdón, por su nombre. Pero ahora aquí el Señor lo presenta de una manera más puntual. No ruego que los quites, sino que los guardes del mal. Ya en el verso 11, el Señor había pedido, como les digo, ser guardados en el nombre del Padre. Y aquí, sin embargo, el énfasis recae es en ser guardados del mal. O más precisamente, hermanos, del maligno. Yo creo que una mejor traducción de esa palabra mal es maligno. Y ya les explicaré por qué. En primer lugar, hermanos, debemos nosotros observar el contraste que el Señor Jesucristo aquí está estableciendo. Él no está pidiendo que seamos quitados del mundo. Entiéndalo muy bien. Entonces usted dirá, uy, pero bueno, la situación no está fácil. Ahora soy enemigo de todo este sistema que para donde yo mire, para donde yo camine, es mundo, mundanalidad. Y ahora el Señor no está pidiendo que yo sea quitado del mundo. Pues hermanos, humanamente, cualquiera pensaría que la solución más sensata frente a una situación peligrosa es ¿cuál? Ser quitado, ser removido de esa situación, ¿verdad? Piense, si nosotros estuviéramos en un campo de batalla y estamos asediados por nuestros enemigos, pues lo primero que quisiéramos es, sácame de aquí, sáquenme de aquí. Si nos encontramos en un mar embravecido, nuestro deseo no es otro que estar en tierra firme, ¿verdad? Pues hermanos, así también, en medio de la hostilidad de este mundo, el creyente desprevenido podría pensar, pero Señor, ¿por qué no me llevas contigo? ¿Por qué no me sacas de este problema? ¿Por qué tengo que soportar a este cónyuge incrédulo? Señor, ¿por qué tengo que tolerar a esta comunidad, a estos vecinos bullosos, groseros, blasfemos? Señor, ¿por qué me robaron si hice el bien? Señor, ¿por qué me echaron del trabajo si lo que hice fue actuar conforme a lo que tú me mandas? Señor, ¿por qué tengo que sufrir en este mundo hostil por causa de tu nombre? ¿Por qué no me sacas, Señor? Y la Escritura, hermanos, nos muestra ejemplos precisamente de hombres de Dios, que llegaron a este punto. ¿Se acuerda de Jonás? ¿Sí? Jonás. ¿Qué pidió Jonás? Él le pidió a Dios, mátame, quítame la vida. Estoy cansado de esta misión. Es una misión suicida la que me estás pidiendo. Me dice, bueno, pero era Jonás. Hombre difícil. Vayámonos al manso Moisés. Moisés, él llegó a estar tan agobiado de ese pueblo terco, ¿sí? Estoy agobiado por la carga del pueblo, que Moisés pidió lo mismo. Quítame la vida. Quítame la vida. Volvamos con Jeremías. Jeremías, sí, ¿verdad? Hombre que sufrió bastante, ¿verdad? El mismo Jeremías maldijo el día de su nacimiento. Él lo maldijo. Maldijo el día de su nacimiento en medio de sus angustias. Y bueno, el Nuevo Testamento no es muy distinto, porque nos presenta a un Pablo que rogó 3 veces que le fuera quitado el aguijón de su carne. Pero sí sabe cuál fue el común denominador de estos ejemplos que cito.
En todos esos casos, Dios no les concedió escapar, no los sacó de su problema. Pero sí sabe qué hizo Dios. Los sostuvo en medio de su aflicción. Los sostuvo. Y en el caso de Pablo, tenemos una respuesta poderosa. El Señor le dijo: bástate mi gracia. Pablo, no te voy a quitar lo que me estás pidiendo. Jeremías, no. Moisés, no. Jonás, no. Y ponga su nombre allí. El Señor le va a decir: no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es allí donde, bueno, otra vez, tendidos en tierra, problema no se ha quitado, ahí sigo lidiando con este mundo hostil, y ahora la respuesta del Señor es: no te voy a quitar de ahí. Y es aquí donde radica el corazón de la petición de nuestro Cristo, que no seremos quitados del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una misión, hermanos. Tenemos una misión. El Señor no nos salvó para aislarnos del campo de batalla, sino para mantenernos en este campo de batalla como sus testigos. Así como el Hijo de Dios vino al epicentro del pecado, mire, lo santo, lo sublime, el Señor, Él vino a este mundo, al epicentro del pecado, a este mundo caído, con una misión para buscar y salvar lo que se había perdido. Hermanos, así también sus discípulos han sido enviados a este mismo escenario, a que cumplan con su misión. Hermanos, el Evangelio, el Señor no decidió predicarlo en un cielo sin pecado. No. El Evangelio es predicado en un mundo hostil. El Evangelio es predicado desde el mundo para atraer a los elegidos del Padre que están en el mundo. Ahora, esto por un lado, la negativa. No ruego que lo saques del mundo. Entonces viene la parte positiva. El Señor Jesús pide que seamos guardados del maligno. Esto es importante, porque aquí está la esperanza. Como les digo, nuestra versión Reina Valera dice del mal. Pero la palabra original griega apunta a una realidad más personal. Del maligno, del maligno. Es un sustantivo masculino que nos habla que es una persona, una cuestión personal. Es decir, nos está hablando de Satanás. Satanás mismo. Es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Mas guárdalos del maligno, de Satanás. Y esto cambia totalmente el panorama. ¿Por qué? Porque si habláramos de ser librados del mal, estaríamos hablando de un mal impersonal. Un mal impersonal que fácilmente nosotros mismos pudiéramos evadir con un simple giro. Prohibido girar a la izquierda, pues giro a la derecha. Sencillo, ¿sí? Más adelante, tantos metros, un barranco, pues giro para el otro lado. Me detengo. Eso es algo impersonal, que yo mismo puedo hacer un giro a mi vida. Pero aquí lo que nos presenta es un mal, un enemigo real, un enemigo personal, una persona que es astuta, una persona que es perversa, una persona que solamente en su cabeza, si es que tiene, está en buscar destruir al pueblo de Dios. ¿Sí sabe cómo llama la Biblia a este maligno? Lo llama el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque él es el que gobierna todo este sistema. Él es el príncipe de este mundo.
Pero además también el Nuevo Testamento llama a Satanás el Dios de este siglo, como expresando ser poderoso. Hermanos, Satanás, hágase esta imagen, Satanás es aquel mercader que está detrás de esa gran vitrina que se llama mundo. Él va detrás de esas almas incautas. Yo sé que le gusta, yo sé qué es lo que quiere, yo sé cuáles son sus deseos. Aquí te las pongo en esta vitrina que se llama mundo. Ahí está. Satanás está detrás de la gran vitrina de la mundanalidad, moviendo cada uno de esos hilos de un sistema caído que se opone frontalmente a Dios y a todo lo que es de Dios, su pueblo. Por eso es que Satanás no está quieto, hermano. Aunque claro, él no es omnipresente, pero él sí está sobre un gran número de ángeles caídos, sus demonios. Y por tanto, él va a atacar desde muchos frentes. Mire, Satanás va a sembrar cizaña, va a sembrar engaños, con que Dios os ha dicho. ¿Se acuerdan de esa? ¿Y lo que produjo? Cizaña, engaños. Satanás va a promover falsas doctrinas. Es decir, Dios quiere que tú estés bien, ¿sí? Dios quiere que tú descanses. Dios quiere que tú seas feliz. Dios te recibe tal cual como tú vienes. Falsas doctrinas. Satanás también nos va a atacar, es con las tentaciones. Hermanos, estamos en la carne todavía. Lidiamos con tentaciones. Y fíjese, las tentaciones están allí. Están allí. Él las pone. ¿Usted cree que este José, el hijo de Jacob, no fue tentado realmente en su carne? Bueno, la esposa de Potifar, ahí la presenta como una mujer hermosa. Todo estaba adecuado. La casa sola, la casa limpia, la mujer hermosa, vestida de una manera indecorosa y dispuesta. Tentaciones, hermanos, tentaciones. ¿Y quién está detrás de eso? Satanás. Ahora, Satanás es el acusador de nuestras conciencias. Usted muy santo, muy de Dios, ¿no se acuerda que usted era borracho? ¿Sí? ¿A usted le gusta? ¿A usted le gusta eso? ¿A usted le gustan las mujeres? ¿Sí? Peor, a usted le gustan los hombres. ¿Sí? No se cohíba. Ahora Satanás está allí, no me venga que usted es muy santo, ¿sí? Si usted, yo lo he visto en esto, en esto, en esto y en esto. Nos acusa. Él nos persigue con hostilidad. E incluso, hermanos, él intenta seducirnos para que volvamos a estrechar esos lazos de amistad con el mundo. Nos pone a esos amigos mundanos, esos amigos de antes, ¿sí? Esa relación ilícita vuelve a la presencia, ¿sí? Allí está, martillando, golpeando. El falso consejo, decir, mire, si tu esposo, si tu esposa no es bueno contigo, pues, date una escapadita, pues una vez, no te preocupes, nadie lo sabrá. Por eso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan ustedes en esa oración que está consignada en el Sermón del Monte, que se llama el Padre Nuestro? Él nos enseñó a orar, líbranos del maligno. Nuevamente, del maligno. Porque es un verdadero enemigo. Ahora bien, hermanos, Satanás es poderoso, sí, es poderoso, pero no es omnipotente. Solo Dios es omnipotente. Cristo es omnipotente. Cristo ya lo venció en la cruz, como lo enseña Colosenses 2:15. Y aún en el libro de Apocalipsis, claro, Cristo ya lo venció, pero el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versos 1 al 3, allí nos describe a Satanás como un enemigo que ha sido atado con una gran cadena, ¿verdad? Pero esa atadura no significa que haya quedado inactivo. Sí, no podemos pensar, Satanás ya no me puede hacer absolutamente nada. Sí, él está atado. Piensa en un perro atado.
una cadena larga, ¿sí? Usted cuando va entrando a un taller no se asusta cuando sale ese perro gigantesco, pero dice, ay, tiene una cadena, pero usted no sabe qué tan larga está, ¿sí? Usted no sabe qué tan larga está esa cadena. Usted no sabe qué tan larga está la cadena que tiene Satanás. Sí, está limitado, pero no está impedido. No está impedido. Así es que, aunque Satanás no pueda impedir el avance del evangelio ni destruir a los escogidos de Dios, sí puede atacar con fiereza a quienes se acercan a su periferia. Es un enemigo real, pero es un enemigo derrotado, pero a la vez no es inofensivo, no lo es. Por eso, hermanos, la petición de nuestro Señor Jesucristo, la petición no descansa en nuestras fuerzas, sino que descansa es en el nombre del Padre, en el poder del Padre. Somos guardados en su nombre, somos sostenidos es por su fidelidad, somos protegidos mediante los medios de gracia que Él nos ha dado. El apóstol Pablo nos recuerda que debemos vestir toda la armadura de Dios. ¿Se acuerda? ¿Sí? Debemos vestir la armadura de Dios. El cinto de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la oración perseverante. Eso usted lo encuentra en Efesios 6, del 10 al 18. Entonces sí, hermanos, el Señor nos da, nos capacita con todo lo necesario para poder resistir al diablo. Hermanos, esto lo podríamos ilustrar nuevamente con ese asunto militar, con ese soldado en medio de una batalla. Cuando los proyectiles a su alrededor vienen de todo lado y lo más natural es desear salir, escapar de ese lugar. Pero el que está por encima de él, su comandante, no lo llama a escapar, ¿sí? No le dice, oiga, salve su vida, corra. No, sino lo llama es a resistir. ¡Resistan en su puesto de batalla! ¡No huyan! ¡Hagan frente! ¡Resistan! La victoria está cerca. Han sido equipados con todo lo necesario. Tienen un escudo, tienen un arma. Reconozcan que hay un enemigo que está vencido, resistan. Por eso es que nuestro Cristo no ora para que seamos evacuados de la guerra espiritual, sino para que permanezcamos firmes en el campo de batalla, siempre protegidos por el poder de Dios. Así es que, querido hermano, quizás usted, al día de hoy, ha sido tentado a desear salir de este mundo, como bien les decía en un principio. Ha sido tentado. Quizás usted ha experimentado que el dolor es fuerte, ha experimentado que las pruebas cada vez son más constantes, usted ve que la hostilidad del mundo es cada vez más evidente, que la tentación de Satanás parece insoportable. Quizás eso sea, y lo creo. Pero recuerde, hermanos, que la oración de nuestro Cristo no está pidiendo porque seamos quitados, para que seamos retirados, sino que está direccionada a que seamos preservados, guardados, cuidados. Hermanos, no estamos aquí por accidente, sino por una misión. Tenemos una misión. El mundo es el escenario en el cual nosotros debemos alumbrarlo con el evangelio. Y el Padre ha prometido guardarnos en medio de este mundo hostil. Por eso, hermanos, la doctrina de la preservación es importantísima. Nuestra perseverancia no depende de nuestras fuerzas. Depende de Dios y su poder. Por allá en Judas, en el verso 24, nos recuerda que Él es poderoso para guardarnos sin caída, y para presentarnos sin mancha delante de su gloria.
Es decir, que al final de la batalla, al final de nuestros días, cuando el Señor definitivamente diga que hemos cumplido con nuestra labor, nos presentaremos delante de Él sin ningún tipo de mancha. Pedro nos asegura que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esto es primera de Pedro 1:5. Y el mismo Pablo declara con gozo que Cristo intercede por nosotros a la diestra del Padre. No estamos solos, hermanos, no lo estamos. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra esperanza. Aunque el mundo nos aborrezca, aunque el maligno nos ataque, hermanos, somos sostenidos por la intercesión eficaz de Cristo. Él ora, Él está orando, no para que seamos quitados. Sáquese eso de su cabeza. No ora para que seamos quitados, sino para que seamos guardados. ¿Por qué? Porque mientras estemos aquí, como les digo, tenemos una misión que cumplir. ¿Cuál? Anunciar al mundo que hay salvación en Cristo Jesús. Esa es. Y ya para terminar, hermanos, veamos nuestro tercer punto, y es la identidad. La identidad del creyente refleja la identidad de Cristo. Somos un reflejo de Cristo en esta tierra. Somos un reflejo. La identidad del creyente refleja la identidad de Cristo. Y esto lo leo del versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si usted se da cuenta, este versículo 16, el Señor está repitiendo las mismas palabras que ya había dicho en el versículo 14, cuando dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por un lado, entendamos que cada repetición que nosotros encontramos en las Escrituras tiene un propósito. ¿Cuál es ese? Enfatizar algo. Dar un énfasis a una idea. Y aquí, ¿el énfasis cuál es? El énfasis está en que los discípulos, es decir, todo creyente en Cristo, todo aquel que ha recibido la palabra de Dios, todo aquel que ha recibido una nueva identidad en Cristo, ahora nuestro Jesús nos quiere dejar grabado a estos cristianos, quiere dejar grabado en sus corazones y en los nuestros, claro está, que ya no pertenecemos a este mundo caído, que ya no pertenecemos a este sistema. ¿Por qué? Porque hemos sido unidos a Cristo por la fe. Ya no son del mundo, ahora son míos, dice el Señor. Y si el Señor dice, yo no soy del mundo, pues lo que es mío tampoco es del mundo. Hermanos, recuerde, antes de la gracia de Cristo obrada en nuestro favor, como les digo, éramos del mundo, ¿verdad? Compartíamos sus valores, vivíamos bajo su dominio, nos dejábamos llevar por sus corrientes y estábamos cómodos viviendo en tinieblas, felices. Pablo, en la carta a los Efesios, lo decía con claridad, que en otro tiempo erais tinieblas. Eso éramos. Y es que usted lo puede identificar fácilmente cuando usted habla con un impío, con un incrédulo. Su hablar, su pensar y su deseo solamente es en las tinieblas. Está bien lo malo. Para él está bien robar. Ah, pero es que el Estado no me da, entonces me vi obligado a robar. ¿Pero por qué se parquea en un lugar prohibido? Ah, pero es que yo no lo hago de malo, yo lo hago porque necesito. Ah, pero ¿por qué está mirando la mujer de su prójimo? Ah, porque es que yo necesito y lo uno y lo otro. Siempre hay una explicación. Para ellos eso es estar en bien. Y es lo que dice la Escritura. En otro tiempo erais tinieblas. Andabais en otro tiempo en la corriente de este mundo. Porque eso es lo mismo. El impío, su justificación es, pero mi papá lo hizo.
Ah, pero es que mi casa es así. Ah, pero es que mi vecino. Ah, pero es que mi jefe me dijo hágalo y pues, nada que hacer. Yo debo mentir. ¿Mm? Andábamos en la corriente de este mundo. Pero ahora, hermanos, por la palabra de Dios y por la obra del Espíritu, hemos sido arrancados, óigalo bien, arrancados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Así lo dice la Escritura. Aquí se nos muestra un contraste. El contraste que nos está marcando el Señor Jesucristo es sumamente impresionante. Y Él lo resalta diciendo, como tampoco yo soy del mundo. Es decir, si hemos nosotros como cristianos compararnos con alguien, solo es con Cristo. ¿Mm? No es decir, es que yo soy así porque mi papá, porque es que mis abuelos, porque es que mi contexto, porque es que a mí me tocó vivir en un barrio así, porque es que si yo hubiese tenido otra oportunidad, otro gallo cantaría. No, ya no nos comparamos con el mundo, sino con Cristo. Y Él lo presenta, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, Cristo no era del mundo. ¿Sabe por qué? Porque Él vino del cielo. Él es del cielo. Él no era del mundo porque vino del cielo y ¿sabe a dónde volvería? Al cielo, a su lugar de origen. Al unirnos a Cristo, esa misma condición nos pertenece. Él nos ha hecho sentar, ¿en dónde? En lugares celestiales, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde somos ahora? Aunque estemos todavía físicamente aquí, espiritualmente ya no le pertenecemos al mundo. No. Nuestra ciudadanía es celestial. Es celestial. Nuestra lealtad, por tanto, ¿es a cuál rey? ¿Al terrenal o al celestial? Al celestial. ¿Y nuestro destino final cuál será? El cielo. El cielo. Nuestro destino final está asegurado en la gloria de Cristo. Ahora bien, hermanos, esta nueva identidad que ahora gozamos los creyentes no es una distinción superficial. ¿Se acuerda cuando les dije del barniz? Esto no es un asunto superficial. Como quien se cambia de ropa. Hoy tengo el overol de trabajo y para sentirme más cristiano me pongo la corbata. No. Esto no es como cambiar de ropa, sino se trata es de un cambio radical y un cambio permanente. Hermanos, la Biblia nos enseña que somos aquí en esta tierra extranjeros y peregrinos. Eso es lo que somos, extranjeros y peregrinos. Es decir, vivimos en esta tierra, pero no pertenecemos a esta tierra. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de decidir, de relacionarnos, ya no puede estar moldeada por la corriente de este siglo. Entonces, ¿por qué debe estar moldeada? Debe estar moldeada por otra ética, una ética mayor, una ética superior, por la ética del reino de los cielos. ¿No es así? Y esa ética está magistralmente resumida en 3 capítulos, lo que se considera como el Sermón del Monte. Allí está la ética del ciudadano del reino de los cielos, el Sermón del Monte. Allí nos habla de mansedumbre, nos habla de pureza de corazón, nos habla de hambre y sed de justicia, nos habla de misericordia, nos habla de disposición a sufrir por la causa de Cristo. Y esto lo listo es de las bienaventuranzas. De las bienaventuranzas. Por eso es que debemos notar, hermanos, que la separación del mundo no es mérito nuestro, sino una gracia de Dios. Nuestro Señor dijo, como tampoco yo soy del mundo, el mérito está en Él, estar en Él. En otras palabras, hermanos, la separación que ahora tenemos con el mundo es fruto de nuestra unión con Cristo. Ser separados del mundo es estar en Cristo. Es lo mismo. Estar en Cristo es estar separado del mundo. Por tanto, alguien que se llame cristiano y sea amigo del mundo no está en Cristo, sino como lo dice Santiago, es enemigo
de Dios. No es que hayamos, hermanos, no es que hayamos escalado en vivir de una manera virtuosa en esta vida habiendo alcanzado la perfección. No. Sino que todo lo que hemos disfrutado de rechazo del mundo, de abandonar las cosas del mundo, de vivir para Cristo, todo ha sido misericordia de Dios. Porque fuimos unidos a aquel que es santo, a aquel que es diferente al mundo, a aquel que es celestial. Solo bastaría con ver quién fue Cristo en este mundo. Solo basta con ello, que estudiemos el Evangelio para saber cómo Cristo se movió en este mundo caído. Piensa en alguien que ha recibido una nueva ciudadanía. Usted colombiano, le dieron una ciudadanía por allá en Europa, en algún país por allá, y usted se va a vivir a ese país extranjero, tiene identidad, su documento de identidad de ese país, tiene derechos, tiene deberes, etcétera, pero usted está íntimamente vinculado con su país de origen. Usted llega a ese otro país y usted habla distinto. Usted piensa distinto. Usted tiene costumbres distintas. Usted espera volver, por tanto, un día a su patria. A su patria. Así es el cristiano. Mientras vive en este mundo. Su pasaporte, usted saca su pasaporte espiritual y dice ciudadano del cielo. Se va aquí de tránsito. Por tanto, hermanos, no importa cuánto el mundo insista en que le pertenece, usted siempre tiene que voltear su mirada a la Biblia y encontrar: yo soy de Cristo, yo le pertenezco a Él, mi identidad está definida con la unión que tengo con Cristo, no con el mundo. Y cierro, hermanos. Yo le pregunto, ¿vivimos conscientes de que no somos del mundo? ¿Qué es ser consciente? Es estar constantemente despierto. ¿Usted no le ha pasado que hay veces usted está haciendo una tarea y sus pensamientos se fueron? ¿Sí? Que usted está sentado escuchando a un hombre por más de una hora, que a eso le llaman sermón, pero su pensamiento está en la olla del arroz. ¿Será que le apagué? ¿Será que está frío? ¿Está caliente? Eso es, ¿usted es consciente de que ya no es de este mundo? Porque hay veces nuestros pensamientos se van. Decir, oiga, esto me gustaba, hagámosle. Esta amistad, es que habla tan mal, eso no importa, es mi amigo. En la familia, pues es que son borrachos, eso no importa, es mi familia y vamos a celebrar el cumpleaños a quien sea, no importa. ¿Usted es consciente de que no es del mundo? Hermanos, ese recordatorio es vital para su cuidado, es vital para su alma. ¿Por qué? Porque el mundo constantemente está buscando atraparlo de nuevo en sus redes. Y de una manera muy, muy sutil lo hará. Nos reduce a un bocado de pan. Así somos tragados por el mundo. El mundo nos seduce con sus placeres, nos tienta con sus valores torcidos, nos presiona con su rechazo. Oh sí, los jóvenes, hoy en día. No, si yo no hago lo que hacen mis amigos, pues ellos sencillamente me rechazan. ¿Y quién quiere experimentar el rechazo? Pues nada, para no sentirme rechazado, pues participo de ello. Participo de lo que mi grupo de amistad me dice. Y cuando cedemos, hermanos, cuando cedemos al olvido de nuestra verdadera identidad,
fácilmente volvemos a caminar como si fuéramos de aquí. Nos parecemos a este mundo. Pero el Señor nos dice, no son del mundo. Recuérdelo, no son del mundo. Esto significa al menos 3 cosas para nuestra vida práctica. 3 cosas, lleves esto. No ser del mundo significa vivir en este mundo como extranjero. Vivir en este mundo como extranjero. No ser del mundo significa vivir con una identidad clara. Yo soy del cielo. Y en tercer lugar significa vivir con disposición. Esta es la parte que no va a gustar. Con la disposición a sufrir en este mundo. Usted dirá, bueno, me quedo con las 2 primeras. No. La tercera no es negociable. Cuando menos la Escritura lo presenta así. Bienaventurados los que por mi causa, por mi nombre, son vituperados. Nuestra estancia en este mundo, esto sí que le sirva de consuelo, es temporal. Es temporal. Compare su vida. Usted dirá, no, pues yo tengo 15, 18, 80 años. Compare esos 80 años que usted dirá, no, eso es camino recorrido. Compárelo con la eternidad. No es nada. Eso no es nada. Nuestra estancia aquí es temporal. Por tanto, no echemos raíces profundas en aquello que es pasajero, sino que nos fijemos más bien en aquello que es eterno. Allá debe estar nuestra mirada. El mundo, entienda esto, no define quién soy. No nos debe definir. Es Cristo quien define quiénes somos. No soy del mundo, dijo el Señor. Es en Él en donde debemos definir quiénes somos. No somos lo que la sociedad dice. No somos lo que la cultura quiere. No somos una caneca de basura donde toda la porquería del mundo recae en nuestra conciencia. No, hermanos. No somos ni lo que nuestro pasado fue. No somos. Ni lo que Cristo, o más bien, solamente somos lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es lo que sí somos. Eso es lo que sí somos. Si el mundo aborreció a Cristo, ¿usted qué espera? Si está en Cristo, ¿qué espera? ¿Va a esperar otra cosa distinta a lo que le prometen estos charlatanes de hoy en día? Ay, ¿tu vida será color de rosa si recibes al Señor Jesucristo? Si el mundo aborreció a Cristo, también va a aborrecer a sus discípulos. También. Pero con la gran diferencia que padecer por su nombre es un privilegio. Sufrir en el nombre de Cristo es un privilegio, es una verdadera corona de honra. Sufrir en el nombre de nuestro Salvador. Hermanos, la unión con Cristo realmente nos separa radicalmente con el mundo. Y al mismo tiempo es un llamado urgente a que vivamos como ciudadanos del cielo en esta tierra. El mundo lo puede despreciar, pero ese desprecio confirma que ya no le pertenecemos. Qué bonita marca. Nuestra vida puede ser un reflejo de aquel que no era del mundo y que, sin embargo, vino al mundo para salvarnos, a usted y a mí. Así es que, hermanos, que esta porción, pequeña porción del Evangelio, le ayude a ser consciente de lo que usted es en Cristo. Y sepa vivir con urgencia en este mundo conformado a la imagen de su Salvador, quien está orando por usted, no para ser sacado de acá, sino para ser guardado, para que usted haga su misión en esta tierra. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Vamos a orar.